Buenas tardes, señores compañeros. Hoy vamos a hablar un tema interesante sobre los fundamentos ideológicos del imperialismo y los conflictos de liderazgo. A continuación vamos a dejar por la primera parte de esta tertulia a nuestro compañero Eufrasio. Adelante, Eufrasio. Gracias, distinguido. Nada, el compañero lo dijo todo. Para hablar de los fundamentos ideológicos del imperialismo, tenemos que irnos a la edad antigua, a la época de los imperios, donde usaban este tipo de mecanismo ideológico para subyugar a un territorio más pequeño, de menor pequeño en todos los aspectos, territorialmente, armamentísticamente y de otras índoles. Como saben, Europa es el continente más viejo, por ende, es el protagonista principal de todos los procesos históricos, sociales, culturales que se han visto en el mundo. El imperialismo no es más que un proceso de intervencionismo que hace un país o un imperio, en este caso mayor, a otro más pequeño en cuanto a territorio, en cuanto a poderío armamentístico, en cuanto a lo económico, haciendo uso del control sobre este en todos los aspectos. Ya si nos vamos a una época más reciente, el imperialismo, específicamente en la edad ya de los siglos XV, cuando empiezan a ver la época de los descubrimientos, ya Europa empieza a expandir su poderío imperialista, ya no solo en el continente europeo, sino ya al nuevo continente ya, que es América. Ahí empiezan entonces los mecanismos expansionistas de esta índole, ya con las nacientes islas o colonias después descubiertas, implementando ese tipo de acción aquí ya. Entonces, en ese sentido, yo me hago una pregunta. ¿Cómo se desarrolló el imperialismo ya a partir del siglo XIX? ¿Cómo, compañeros? Bien, buenas tardes, colegas, Eufrasio, David. Como bien decía Eufrasio, el imperialismo, ¿verdad?, data desde el siglo XV, XVIII ya, a partir de la industrialización, de lo que es el sistema capitalista. Decía Eufrasio que es una forma de organización política, social y económica, cultural, podemos decir, basada en el dominio de un país sobre otro. O sea, un país que se cree o se siente superior al otro tiende a dominar ese país que está por debajo de eso. Era lo que expresaba Eufrasio. En aquellos tiempos, el continente africano, que parecía más un pastel que un territorio, puesto que países como Alemania, Bélgica, Italia, peleaban con Francia y el Reino Unido para ver quién se llevaba la rebanada más grande del pastel. Tanto así que entre 1884, perdón, y en el 85, en la capital de Alemania se llevó a cabo la Conferencia de Berlín, en donde los gobernantes europeos se repartieron el continente africano. O sea, cada uno de ellos cogieron una parte de África para así tener el dominio de esta. Es así como inicia, ¿verdad? Aunque inició desde antes, por ejemplo, el rey Leopoldo II, quien era el negociante que representaba a Bélgica, funda la Asociación Internacional de África, y este fue quien inició el imperialismo en 1876
mientras que el canciller alemán Otto Bismarck, quien definió las fronteras y fijó las reglas de colonización. Por ejemplo, los europeos no solo se interesaron, como decía Eufrasio, por África, en este caso, también estaban interesados en dominar el territorio asiático, que queriendo, ¿verdad?, encontrar mercados más industrializados. Profe, con su perdón, profe, Ajá. que cabe destacar que es una ideología que no es reciente, eso es antigua, eso viene ya dándose en Europa hace siglos y siglos. Continúe, profe. Sí, es cierto, tiene bastante tiempo, como usted lo expresaba, de los inicios imperialistas, muchísimo antes de la industrialización, del feudalismo, por así decirlo, pero sí estamos enmarcados en el desarrollo y decía que Europa no solamente se centraba en lo que era África, sino que quería encontrar mercados más industrializados para extraer de ahí materias primas. También quería invertir capital en el exterior con el objetivo de demostrar qué potencia era más poderosa. Mientras que los europeos se hacían trizas, por así decirlo, entre ellos, tenían conflicto entre ellos. China y Japón también tenían diferencias comerciales en ese entonces. Hay una famosa frase que decía Napoleón Bonaparte, que se expresaba y decía, dejen dormir a China, porque cuando China despierte, el mundo temblará. Y es lo que estamos, por ejemplo, viendo hoy en día, y no haciendo referencia a la pandemia, pero como todos sabemos, ya China ha tenido un nivel de superioridad económica encima de Estoy en una reunión hoy. muchos de estos países que tendían o tienden a ser imperialistas. Los chinos. Profe, y en este caso, en este caso, en aquel entonces, y hoy podemos decir, el que tenía más extensión territorial era, en ese caso, en este tiempo, el imperio o la potencia que tenía más poder, porque tú tener un territorio más amplio significaba en ese tiempo poderío, fuerza. Por eso tenemos que recalcar el imperio romano. Es el imperio más grande de la historia. Era inmenso. Prácticamente toda Europa estaba arropada por el imperio romano. Entonces, esos son aspectos que son relevantes para trabajar este tema. Dígame, David. En ese mismo tenor, como estamos hablando de antecedentes históricos, me gustaría resaltar algunos eventos que sucedieron de la Europa moderna, que es Roma, la Roma moderna de esta actualidad. Por ejemplo, Alexander puso el dedo sobre la diana y planteó desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, pero en ese siglo sucedieron algunos acontecimientos históricos, como por ejemplo en el 1453, lo que fue la caída de Constantinopla, que era una parte muy importante comercial de la Europa de esa época, la creación de la imprenta en el año 1455. También podemos hablar de un evento que fue importante como la Reforma Protestante, que trajo como consecuencia el surgimiento de una guerra entre los países europeos que se inició en el año 1618, que nosotros conocemos como la Guerra de los 30 años. Una guerra que finaliza en el año 1648 y que tenía ribete tanto político, económico, como social y religioso. Me gustó dar esta pincelada porque nosotros también estamos viendo que la Europa ha estado involucrado en diferentes escenarios, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Siga, Alexander. Tanto en el capitalismo como en el imperialismo, Europa ha sido quien de manera primitiva ha impulsado estos dos modelos, tanto el imperialista como el capitalista.
y muy atinada, colega, su participación y haciendo referencia a lo que decía Eufrasio ahorita y lo que va a decir David. Ya para el 1914 el imperio más grande era el Reino Unido, aunque también inició con este modelo imperialista, pero ya para 1914 contaba con 55 colonias, siendo la más extensa de los imperios. Después le seguía Francia con algunos 20, 29, no tengo el dato específico, y Alemania, que estaba muy por detrás. Todavía Estados Unidos no surge como potencia, sino que fue a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Así fue que mediante la presión militar y económica, Estados Unidos se hizo con el control de prácticamente el continente americano, producto de que el Reino Unido contaba con 55 colonias, Francia con un promedio de 20, 29, 30, no tengo el dato, y Alemania como con 10. Entonces Estados Unidos se hizo con el control de prácticamente el continente americano, los europeos con África, el continente africano, así como de Medio Oriente y el sureste asiático, mientras que los rusos y japoneses tomaron el control del extremo oriente. Si David, Eufrasio tienen algo más que aportar. Yo tengo una pregunta, profe, en ese sentido. ¿Y en qué, más o menos, en qué momento entran en conflicto esas potencias, esos imperios, y por qué? Bueno, esos imperios entran en conflicto mucho antes de la Primera Guerra Mundial, cuando se va desgastando el Imperio Otomano, que el emperador que lo dirigía en ese momento fue sustituido por un nuevo emperador. Eso trae como consecuencia la medida que toma ese nuevo emperador, que todavía se creía en ese derecho divino, era por herencia, por dinastía, que lo heredaba familiarmente. Toma decisiones que no va desde el punto de vista acorde. Me estoy remontando antes de la Primera Guerra Mundial, que todo se inicia, por ejemplo, lo que pude leer en Bohemia, todo se inicia en Bohemia, y aunque anteriormente existían acuerdos de apocentro, alianza que un estado tenía con otro estado, al surgir una de las causas, porque hay muchas, hay una causa económica, causa social, pero una de las causas era la división que tenía el imperio, porque uno simpatizaba, ya era de tendencia de la Iglesia Católica, otro era de tendencia de la Iglesia Protestante. Otra de las causas fue la muerte al que era el representante de Austria, no me acuerdo bien el nombre, que trajo como consecuencia el surgimiento de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa con eso? Que cuando surge la Primera Guerra Mundial, al traer como consecuencia un paquete de heridos y de muertos, surgió la idea de crear una organización internacional para controlar el ego de los imperios, porque cada imperio, como tenía su propio sistema económico, era autónomo de lo que hacía. Entonces, en el año 1918, con un famoso discurso del presidente de los Estados Unidos en esa época llamado Woodrow Wilson, conocido históricamente como los 14 puntos de Woodrow Wilson, él plantea crear una organización internacional con la finalidad de regular el comportamiento de los imperios y de mermar el ego que tenía cada imperio. Se crea un 28 de junio del año 1919 lo que es la Sociedad de Naciones, una organización internacional con la finalidad de mantener la paz y de regular el comportamiento de los diferentes estados. Esta organización
sancionó a los estados que fueron perdedores de la Primera Guerra Mundial. En ese caso estaba Alemania, entre otros estados. Perdieron parte de la tierra que habían colonizado. A esa tierra pasaron a ser libre e independiente. Otras pasaron a ser administradas por diferentes estados como Francia, como Inglaterra, como Estados Unidos, etcétera. Pero se da un evento que la propia organización internacional no pudo mantener la paz entre los diferentes estados. Y esto trae como consecuencia que en el año 1939, cuando Adolfo Hitler trata de invadir Alemania de invadir a Polonia, trae como consecuencia el surgimiento de una segunda guerra que se le llama la Segunda Guerra Mundial, que finaliza en el año 1945, donde se crea otra organización internacional que nace en San Francisco, los Estados Unidos, con 51 estados como miembros. Pero saliendo un poquito de esa parte y volviendo de nuevo atrás a los antecedentes históricos, hay que destacar que ese colonialismo europeo que se desató, así como planteó el hermano Alexander, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, es la primera parte del colonialismo europeo. Es un colonialismo moderno y mercantilista. Y la posesión de la tierra en ese entonces se concentró en América. Pero en una segunda etapa, la posesión de la tierra de ese colonialismo europeo, así como planteaba Eufrasio, se centró tanto en África como en Asia. Pero ahora en la actualidad, ese colonialismo europeo lo que busca es, o las potencias en sentido general, lo que están buscando es un poder político y una extensión de su nacionalismo. Si alguien tiene otra aportación, profe, lo escuchamos. Adelante, mire, Eufrasio. En ese mismo sentido, también hay que destacar algo. A finales del siglo XIX, se levantó aquí en las Antillas un movimiento cívico anti-expansionista, anti-esclavista y anti-imperialista, que fue el antillanismo, que fue un movimiento que le hizo presión a esas potencias imperialistas y coloniadoras. Entonces, eso trajo consigo una serie de conflictos entre ellas. También cabe destacar que uno de los problemas principales que tuvieron esos países imperialistas fue por la repartición de las tierras, los nuevos territorios conocidos. Ahí tenemos el ejemplo de España y Portugal, el Tratado de Tordesillas, que tuvieron que dividir. La misma Francia y España e Inglaterra. Ajá, también. Sí. Y después, entonces, ya a finales del siglo XX, vendría un conflicto entre España y Estados Unidos, donde Puerto Rico se queda siendo colonia americana y Cuba sigue su camino solo. Entonces, hacen un trueque, hay una especie como de tratado entre España y Estados Unidos por unos territorios por allá, por la Filipinas, por esos lados, por ahí. Entonces, todos esos son problemas que vienen naciendo, conflictos entre los países imperialistas, por lo mismo, por la ambición, por la avaricia, por tener más poder. Como yo decía anteriormente, el tener más territorio, eso es sinónimo de poder. También, profe, es importante destacar que Estados Unidos, a partir de su modelo expansionismo, que logró surgir como potencia a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí. Ya a lo largo del siglo XIX colocó su poder militar, económico, político y tecnológico en el continente, desplazando, como bien decía ahorita, a Francia, Inglaterra y España. Y también se basó en su política de América para los americanos, que está basada en la doctrina de Monroe, o también podemos decir la política del big stick o del gran garrote. Ajá, que todos conocemos,
que todos conocemos y que incluso nosotros en esta parte de la República Dominicana, esta parte del continente, fuimos testigos de eso en la primera ocupación, a la primera ocupación militar de Estados Unidos en el 16, que fue bajo esa doctrina y bajo una consigna de que no permitían, ¿verdad?, ningún gobierno surgido de militares. Sí, Entonces, sí. tanto en este país como en algunos de los otros países latinoamericanos, con esta política de América para los americanos, Estados Unidos logró su expansión en lo que es toda América Latina. Sí, prácticamente solo. Él lo dijo muy Sí, claro. No queremos europeos de este lado. exactamente. Pues nada, ¿tiene algo En ese más? sentido, Ok, compañero. en ese sentido, Eufrasio, corroborando con lo que dijo Alexander, real y efectivamente esa doctrina de Monroe, América para los americanos, fue una doctrina que se creó con la finalidad de que los países europeos no conquistaran ni colonizaran tierra americana, pero sí los americanos, que eran los propiciadores de esta doctrina de carácter internacional, escrita por James Monroe, América para Ajá. los americanos, solamente era para espantar, en buen dominicano, la intervención de los países europeos. Porque sí, ellos hacían intervenciones donde ellos tenían intereses. Y usted lo mencionó bien claro. En el caso de la República Dominicana, 1916, esa intervención que duró 8 años, hasta el 1924. Pero también ellos intervinieron diferentes territorios de Latinoamérica. Incluso hay una influencia tan grande de los Estados Unidos en Latinoamérica que todo lo que se da en los Estados Unidos pasa como si fuera un trámite a Latinoamérica. Por eso Sí. hay un escritor, el profesor Juan Bosch, escribió una obra que se llama El imperialismo, el pentagonismo sustituto del imperialismo, donde él plantea en esa obra que él escribió que anteriormente el imperialismo se fundamentaba en conquistar y colonizar tierra, pero que ahora el pentagonismo se fundamenta es en conquistar y colonizar a su propia gente. O sea, ellos lo que buscan pelea y buscan pleito con otras naciones con la finalidad de enriquecer su bolsillo. Aquí hay una forma de capitalismo, no sé si me van entendiendo en esa Sí, parte. sí, sí, sí. Es Nosotros la forma más hablamos épica de que del el capitalismo, capitalismo que es un moderno. sistema político, económico y social y que se fundamenta en la explotación del hombre con el hombre y en el saqueo de los recursos naturales, prácticamente lo que ha hecho los imperialistas, para no mencionar un país per se, es que han cambiado el modelo y el modelo es ahora tratar de explotar a su propia gente. Adelante, Eufrasio. Bueno, nada, un placer tener con ustedes este conversatorio, distinguidos profesionales. Nada, vamos despidiendo entonces ya. Bien, creo que ha sido muy buena el conversatorio, ¿verdad?, que hemos tenido. Excelente exponencia de ustedes, colegas. Esperemos, ¿verdad?, llenar las expectativas de la asignación, ¿verdad?, que hicimos este trabajo con el objetivo de una asignación de nuestra materia, ¿verdad? Pero de verdad que muy productivo porque cada uno de nosotros logró expresar, ¿verdad?, en diferentes aspectos lo que es el imperialismo a nivel global y también en Latinoamérica. David, despídase ya. Muy nutritivo la tertulia, para que tú veas que cada quien tiene su punto de vista de lo que es el imperialismo y su expansión, no solamente en el aspecto histórico de allá de Asia, África, sino también aquí en Latinoamérica. Así que cada quien aprendió y esperamos que esto no sea la primera vez. Exactamente. Seguiremos. Sí, sí. Pues nada, compañero, un placer. Y ahí culminamos. Un abrazo. Bye, bye.